Biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba: ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. Distinguirás cómo los recursos naturales de nuestro país generan diferentes espacios de producción. Continuamos en Aprende en Casa, una manera diferente de seguir aprendiendo. Hoy vamos a ver el tema relacionado con los recursos naturales de nuestro país y los acontecimientos que transformaron el paisaje de la vida cotidiana de tu entidad. Para eso seleccionamos unos videos para ti. Al final te haremos 4 preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalo. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video conoceremos sobre el sector primario de la economía, pero antes es preciso conocer que los sectores económicos son la división de la actividad económica de una nación o un territorio y que esta división contempla 4 sectores, los cuales son el sector primario o extractivo, el sector secundario o de transformación, el sector terciario o de servicios e intangibles y el sector cuaternario o de ciencia, investigación y desarrollo tecnológico. Entonces veamos de qué se compone el sector primario y cómo se realizan sus actividades. El sector primario obtiene recursos directamente de la naturaleza a través de actividades, por una parte, extractivas, tales como la minería, la explotación forestal o la pesca, y de otra parte, realiza actividades productivas tales como la agricultura o la ganadería. Ahora veamos una a una las actividades del sector primario de la economía, comenzando con la minería. Es la actividad económica mediante la cual se extraen selectivamente de la corteza terrestre diferentes tipos de minerales y estos son empleados por la sociedad moderna para el consumo básico y el diario vivir de nuestras naciones. Entre los tipos de minería se destacan la subterránea, la de superficie, la de pozos y la submarina. La segunda actividad extractiva del sector primario es la explotación forestal, la cual está orientada principalmente a la obtención de madera, destinada a la fabricación de objetos, combustibles y asimismo a la industria papelera. Muchas veces la explotación forestal implica la tala de los árboles y la quema de grandes superficies, pero para evitar las graves consecuencias de la deforestación, hoy en día se recurre a la regulación de las talas y a la silvicultura. Es decir, a la plantación planificada y controlada de los bosques. Enseguida, veamos la tercera actividad extractiva del sector primario de la economía. La pesca es la captura y extracción de su medio natural de los peces
o de otras especies acuáticas como crustáceos, moluscos y otros invertebrados. Esta se puede desarrollar en agua salada o en agua dulce. Entre los tipos de pesca que se destacan están inicialmente la pesca artesanal, la pesca comercial o industrial y de otra parte la pesca sostenible. La pesca artesanal se realiza en pequeñas embarcaciones y se basa en el uso de recursos que protegen la ecología de los mares. Por su parte, la pesca comercial o industrial se efectúa con fines de beneficio comercial. Y finalmente la pesca sostenible, que es una pesca planificada y controlada, consiste en no sobreexplotar el mar y busca perjudicar lo menos posible el entorno marino y permite un aprovechamiento sostenible a través del tiempo. Ahora veamos las actividades productivas del sector primario, comenzando con la agricultura. La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. Comprende todo un sinnúmero de acciones humanas que transforma el medio ambiente. Entre los tipos de agricultura tenemos, según el uso del agua, de secano o de regadío, es decir, la que se basa en la lluvia, en el agua lluvia, o en sistemas de riego. También según la magnitud de producción tenemos de subsistencia o la industrial, es decir, una agricultura que busca satisfacer elementalmente las necesidades de alimentación de las familias, o una industrial que busca el excedente para lograr un beneficio. También tenemos la agricultura según el rendimiento de la tierra. Aquí tenemos a la agricultura intensiva o la extensiva. En la intensiva se logra producir grandes cantidades de alimento en pequeñas superficies, y en la extensiva se realiza en grandes superficies de tierra. Esta es típica de los países subdesarrollados. También existe una agricultura según el método y objetivos. Es decir, tenemos la agricultura tradicional, que es la que se desarrolla a través de las generaciones, la orgánica o ecológica o biológica, que busca proteger el medio ambiente, y la natural, que trata sencillamente de la recolección de los frutos en su hábitat natural. Para finalizar, hablemos sobre la ganadería. La ganadería es aquella actividad primaria que se dedica a la domesticación y cría de animales para que sean consumidos por las personas. Existen distintas clases de ganadería, pero entre ellas tenemos la intensiva, la extensiva o la de autoconsumo. En la intensiva, los animales se hallan en establos en condiciones artificiales de luz, de humedad o de temperatura, mientras que en la ganadería extensiva se realiza en ecosistemas naturales con pocas modificaciones. La ganadería de autoconsumo es practicada por familias o pequeños grupos de personas para producir huevos o leche o carne, y no busca excedentes de producción. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Actividades económicas de México. Agricultura. Aunque la tendencia en México es que la agricultura ocupa un menor papel en cuanto al Producto Interno Bruto, menos del 4%, y a los ingresos en general del país, sigue siendo una de las actividades principales de México al emplear aproximadamente 10% de la población, por la obvia razón de que los productos de alimentos es fundamental para cualquier nación. Los 10 productos que más se producen en el campo mexicano son
caña de azúcar, maíz, plátano, sorgo, naranja, trigo, jitomate, limón, chile verde y papa. La zona cultivable en México es muy amplia, pues según los datos del Banco Mundial, alrededor del 13% de la totalidad del territorio está dedicada a la agricultura. Económicamente hablando, existen solo dos tipos de agricultura en México, la de subsistencia y la de grandes plantaciones. La primera se trata de pequeños productores que usan el campo como fuente primaria de ingresos y para complementar su propia alimentación. Esos campesinos rarísima vez cuentan con tecnología, tractores, semillas modificadas y sistemas de riego u otros para realizar su labor. Asimismo, siendo el campesino su propio empleador. No tienen mano de obra asalariada, sino quizás para las épocas más fuertes como las de la siembra y la cosecha, ya que la mayor parte del tiempo es su familia quien lo apoya. En la agricultura llevada a cabo por las grandes plantaciones, y el principal objetivo es el comercio. Aquí se usa una alta tecnología y personal contratado para realizar el trabajo. Mucha de esta producción se exporta al mercado internacional. Los principales productores que manejan esta compañía son trigo, sandía, pepino, limón, pepinillos, aguacate, cebolla, maíz blanco, mango, chile, espárragos, brócoli, plátano, naranja, coliflor, algodón y café. Minería. Durante la última década, los principales estados productores del sector de minería en México fueron Sonora, 23%, Zacatecas, 23%, Chihuahua, 14%, Coahuila, 11%, San Luis Potosí, 6% y Durango, 6%. México tiene el primer lugar como productor de plata en el mundo, el tercero en bismuto, el quinto de plomo, el noveno de oro y el 11º de cobre. En cuanto a la generación de empleos, el sector minero generó 309.725 empleos directos con registro de diciembre de 2011. Empresas nacionales producen el 60% de la minería mexicana y el 40% restante corresponde a empresas extranjeras. Ocupa el número 1 la producción de plata a nivel mundial. Se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: oro, plata, zinc, cobre, bismuto, fluorita, celestina, bolostatina, cadmio, diomita, paladio, barita, grafito, sal, yeso y magnesio principalmente. Es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo, de acuerdo con el reporte publicado por Metals Economic Group en marzo del 2013. Es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de acuerdo al reporte de la consultora Beire Dolbear, publicado en abril de 2013. Sector minero metalúrgico en México. Contribuye con el 4.9% del Producto Interno Bruto Nacional. En mayo del 2013 generó 337.598 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ganadería. Es el conjunto de animales domésticos sometidos a ciertos métodos de explotación con el uso de sacar provecho de los mismos. La ganadería comenzó con la domesticación por parte del hombre de ciertas especies que se hallaban próximas a él y del cual obtenía su alimento. El objeto principal de la ganadería es proveer alimentos al hombre, principalmente carne y leche. Influencias económicas de la ganadería. La ganadería ha proporcionado desde tiempos muy remotos la alimentación del hombre. En un principio el ganado se criaba para aprovechar su carne y su piel, pero poco a poco se advirtió que también la leche de algunas especies animales constituía un magnífico alimento para el hombre. Mediante las crías sistemáticas, las vacas salvajes se transformaron en masas productoras de leche. Por tanto, la ganadería proporcionaba al hombre comida, bebidas, pieles, lana y cuero. Además, estos productos se utilizaban también las cerdas para fabricar broches, cepillos y algunos sombreros. La grasa se aprovecha para la fabricación de jabones, los huesos para fabricar pegamento. Los cueros de algunos animales los utilizan para fabricar artesanías y el excremento del ganado de fertilizante como abono en la agricultura. La explotación de la actividad ganadera en nuestro país se puede considerar como una de las más importantes dentro del proceso económico mexicano,
debido a la cantidad de personas que desarrollan sus actividades dentro de este medio y la inversión del capital que tiene que hacer el ganadero. Para México representa una de las mayores ventajas en la economía. Turismo. El turismo en México es una actividad económica importante para el país y es una de las mayores en el mundo, colocado en 10º lugar a nivel mundial en términos de llegadas a turísticas internacionales, con 29 millones de visitantes en 2014. Es el primer destino para turistas extranjeros dentro de América Latina. Los ingresos provienen de los turistas extranjeros, alcanzando USD más de 16 millones en 2014, y México capturó el 15.25 del segmento de mercado turístico en América en términos de llegadas de turistas extranjeros, colocadas en segundo lugar en el continente detrás de Estados Unidos. En 2005, el turismo contribuyó con el 5.7 de los ingresos nacionales provenientes de la exportación de bienes y servicios, y representó el 14.2 de los empleos directos e indirectos de la economía mexicana. El turismo contribuye con el 8.2 del PIB nacional. 45 de estas actividades está orientada a la zona costera. Las atracciones turísticas de México son las ruinas antiguas de la cultura mesoamericana, las ciudades coloniales y los complejos turísticos de playa, el clima templado del país, junto con su herencia histórica y cultural, la fusión de la cultura europea, particularmente la española, con la cultura mesoamericana. También hacen de México un atractivo destino turístico a nivel mundial. La gran mayoría de los turistas extranjeros que visitan México provienen de los Estados Unidos y Canadá. El siguiente grupo en importantes visitantes de Europa y América Latina. Un número reducido de turistas también provienen de los países de Asia. En la clasificación del índice de competitividad en viajes y turismo, TTSI, por sus siglas en inglés, en 2011, que mide factores que hacen atractivo realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y turismo en un país específico. México alcanzó el lugar 43 a nivel mundial, siendo el primer clasificado entre los países de América Latina y el segundo en el continente americano. Ganadería. México ocupó el 7º lugar de producción pesquera a nivel mundial, FAO 2009, aportando 1.768.000 toneladas de productos pesqueros, es decir, el 0.7% del total mundial. Sin embargo, México se encuentra a varias posiciones atrás de la escala mundial de la industrialización de productos pesqueros, señal de que está generando materia prima a la cual no se le da un valor agregado. La pesquera más importante para producción y valor son camarón, 8º productor mundial; tuni 2, 8ª posición mundial; sardina, 4º productor mundial. Todas aquellas son pesqueras principalmente industriales o de gran escala. La pesca comercial en México ha alcanzado su máximo potencial de desarrollo, existiendo consenso de la mayoría de sus pesqueras están siendo explotadas con los mayores niveles y algunas ya están en deterioro sobre las explotadas. La Alianza Canaan-CAE desarrolla su iniciativa para establecer una red de refugios pesqueros en el estado de Quintana Roo. Este estado tiene una participación del 0.26 en la producción pesquera nacional, posicionándose como el 20º estado productor pesquero. No obstante, dado el alto valor de sus pesquerías, Quintana Roo aporta el 1.32% al PIB pesquero nacional, ocupando la 7ª posición nacional, INEGI 2011. En Quintana Roo operan 25.000 cooperativas pesqueras con una aproximada de 833 pescadores registrados, operando con 52 permisos vigentes. Adicionalmente existen 158 permisionarios, con sus respectivos permisos de captura. La pesca se lleva a cabo con 588 embarcaciones, de las cuales 90% son de 25 pies y la mayoría operan con motores de 2 tiempos, con la pesca 2008. La pesca en Quintana Roo es prioritariamente artesanal o de pequeña escala. Esperamos que hayas disfrutado los videos. Ahora, pon atención a las siguientes preguntas para que puedas responderlas. A través de los videos identificaste que existen diferentes tipos de actividades económicas y su importancia en la vida de los seres humanos. ¿Cuáles de ellas conoces? ¿Cuáles productos que están en tu casa vienen de alguno de estos procesos productivos? Haz un recorrido por tu casa e identifícalos.
Anote en tu cuaderno todas las relaciones que encuentres. ¿Sabes en qué estados del país se desarrollan estos procesos? Coméntalo con tu familia y busca en tus libros de texto o en internet. La agricultura es una actividad fundamental para el ser humano y la economía de un país. ¿Qué acciones podríamos hacer para que sea sostenible? En el libro de texto de Geografía de quinto grado se explica el tema a partir de la página 109. Si en tu casa hay otros libros sobre el tema o tienes internet, explóralos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, un dibujo, un esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página que aparecerá. Esperemos que te quede energía para realizar este juego del avión y aprender los números en zapoteco. Acompañemos a Lili Vicente. Padinshi, saludo en zapoteco. Hola, en esta pausa activa vamos a reforzar la lateralidad de nuestros alumnos y la numeración del 1 al 10. Además, aprenderemos los números en zapoteco de la región del Istmo de Oaxaca, Juchitán, a través del juego del avioncito. Es un juego popular, ¿sí? Como ustedes saben, maestros, el juego del avioncito consta de 10 números en formas de cuadro, ¿sí? Lo voy a representar con los números. Voy a utilizar mi pierna derecha. Utilizo como espejo el izquierdo. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, vamos a practicarlo con el zapoteco. Primero, vamos a practicar los números. Van a repetir después de mí. Tobi, chupa, chona, tapa, gayu, shopa, gaye, shono, ga, chi. Muy bien, vamos a hacerlo con el juego del avioncito. Aprendido los números, lo hacemos con el juego. Tobi, chupa, chona, tapa gallo, shopa, gache shono, ga, chi. Tobi, ga, shono gache, shopa, gallo tapa, chona, chupa, tobi, vira. Vamos a seguir practicando en repetidas ocasiones. Kinche pelato. Gracias. Determinarás el orden en el que consideras que sucedieron algunos cambios en una comunidad. Y ahora, ¿cómo ha cambiado la vida en mi entidad? Revisaremos este video para realizar nuestra siguiente actividad.
2000, México vivió profundas transformaciones. La más significativa fue el paso de una sociedad agraria a una urbana e industrial, fenómeno que se dio junto con un espectacular aumento de la población. En el ámbito político, los gobernantes construyeron un régimen autoritario, centrado en la figura del presidente de la República, y llegaron a un arreglo que permitió una estabilidad duradera y un constante crecimiento que al final entró en crisis. El último tramo de esta crónica da cuenta de las promesas incumplidas y las esperanzas de un país que aún no encuentra su camino. La crisis de 1929 arrastró al mundo a una depresión económica que hizo descender los precios de las mercancías y el comercio mundial. En el México recién salido de la Revolución, la crisis redujo las exportaciones, afectando los ingresos del gobierno federal que dependían del comercio exterior. La cabeza del partido era el general Plutarco Elías Calles, quien después de dejar la presidencia en noviembre de 1928, se convirtió en el jefe máximo de la revolución. Aunque en los siguientes 6 años hubo 4 presidentes en México, Calles era quien realmente mandaba. Pero todo cambió con la llegada al poder del general Lázaro Cárdenas, quien, apoyado por grupos políticos y sectores populares, rompió con Calles y lo obligó a abandonar el país, sentando el precedente de que los exmandatarios no debían de participar en política. Además, Cárdenas cumplió su objetivo de trasladar la fuerza del jefe máximo a la presidencia de la República. Su régimen emprendió importantes reformas, llevando a cabo un amplio reparto agrario y desarrollando la educación y el sistema de salud. En el ámbito internacional, dio asilo a miles de refugiados de la Guerra Civil Española. Cárdenas promovió la organización de las clases trabajadoras y las relacionó con el gobierno para que sirvieran de contrapeso frente a las presiones de los grupos de poder económico. Ya con el respaldo popular, el PNR se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana. A principios del 38, las compañías petroleras extranjeras desafiaron abiertamente al Estado mexicano. Desatendieron un fallo de la Suprema Corte de Justicia que favorecía a los trabajadores, y la respuesta del gobierno fue la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Como respuesta a lo que se consideraban excesos socializantes del gobierno de Cárdenas, grupos de inconformes crearon el Partido Acción Nacional bajo la dirección del abogado Manuel Gómez Morín. Para las elecciones de 1940, Cárdenas y el partido oficial apoyaron al general Manuel Ávila Camacho, estableciendo así otro de los mecanismos básicos del arreglo político del país. El presidente de la República, por medio de su partido oficial, designaba a su sucesor. Nuestros mexicanos nunca me dejamos, si quieren informar de la historia de que México es valiente y nunca se ha arrasado, viva la democracia, también la libertad.
las guerras Francia, Bélgica y Polonia trababan ya los primeros combates de la que había de ser la guerra más sangrienta que registra la historia, cuando tomó posesión de la presidencia de la República el general don Manuel Ávila Camacho. A nadie se escapaba la trascendencia de los problemas con que habría de enfrentarse el nuevo presidente. Él mismo, previendo la gravedad de la situación que se avecinaba, agrupó a la nación bajo la doctrina de la unidad nacional, para evitar que los conflictos internos debilitaran la resistencia de la familia mexicana ante los peligros que se cernían sobre ella. Sin embargo, fue hasta mayo de 1942 cuando México entró al conflicto. Como reacción a la guerra, se instituyó el Servicio Militar Nacional, que permanece hasta nuestros días. Paradójicamente, el impacto de la guerra favoreció la economía nacional, promoviendo el flujo de capitales del exterior y la posibilidad de emprender nuevos negocios. Como la guerra dificultaba la adquisición de productos extranjeros, los empresarios y el gobierno unieron esfuerzos para fabricarlos en el país. Esta estrategia de industrialización se conoció como la sustitución de importaciones y fue reforzada con el establecimiento de aranceles o impuestos a la importación que protegían a los productores nacionales de la competencia internacional. A pesar de las diferencias entre Ávila Camacho y Cárdenas, se daba continuidad a la idea de que el dinero público debía desempeñar un papel fundamental en el rumbo económico del país. Como resultado de la guerra y el impulso al desarrollo moderno de la economía, el gobierno y los grupos empresariales se fijaron como meta la industrialización y la urbanización del país. La idea de un México agrario se fue quedando atrás. La modernización dependía de la multiplicación de fábricas, técnicos y obreros. Los avances tecnológicos eran iguales a productividad. La productividad igual a ganancias para los empresarios y a mejores salarios para los obreros. Se apostaba por el mercado interno como motor de la economía. Para apoyar a los industriales, se inició el control de la inconformidad obrera por medio de sindicatos y líderes oficialistas, conocidos como charros. A cambio del sometimiento de los trabajadores, los líderes sindicales recibieron privilegios y cargos públicos o de representación popular bajo la bandera del partido oficial. El líder más emblemático fue Fidel Velázquez, quien desde la CTM apoyó el control gubernamental sobre la clase obrera durante más de medio siglo. La CTM, podemos decir, ha traspasado sus propias fronteras. Estos cambios en la política convirtieron al PRM en el partido